Yo les había dicho a ustedes que les iba a comentar sobre el nuevo negocio emergente que va a empezar a funcionar en tema de importación y exportación de Estados Unidos para Cuba. Claramente no es más que el negocio de los paneles solares. Porque como ustedes saben, cada vez que hay una necesidad, y Cuba es un país de necesidades, siempre hay alguien que quiere suplir esa necesidad y hacer negocio a costilla de esa necesidad. Lo cual no está mal hacer negocios para suplir una necesidad. El problema es cuando se convierte en monopolio. Miren este video que les traigo. Señores, yo quiero que ustedes vean lo que les trae Santiaguito hoy. Lo importante es que nos está recibiendo con cafecito. Café cubano. Porque nosotros tenemos que probar este acumulador. A ver, Santiaguito, Vamos a ver. explícame. De momento vamos a probarte una ollita para que vea que funciona. Dios mío. ¿Tú crees que eso funcione? ¿Que darle una olla? Ay, ¡Oh! ay, Mira ay, qué bien. ay. O sea Ahí que ese estamos. acumulador me va a dar para que yo haga mi Tu arroz. arrocito. Y Ahí está bueno, consumiendo el café 7. es lo más importante porque nosotros tenemos que levantarnos con café. Claro. Si Y yo si me se voy va- de campismo y me quiero llevar esto, Se va la corriente, señores, mira para acá. Vamos a ver. y el ventilador, ¿Funcionará? Ay, pero yo con creo todas las que- velocidades. Yo creo que sí está funcionando. Ahí está. Dios mío, Ahí está. el aire, ay, con todas las velocidades. Con la poca internet que tenemos, cuando usted conecta su VPN y abre TikTok, le van a salir muchos videos de personas que venden productos en TikTok. Si son cubanos, una buena parte de esas personas ahora mismo está promocionando este tipo de baterías y que se recargan con paneles solares, con pequeños paneles solares. De siempre muchos de los cubanos que viven en Estados Unidos han emprendido utilizando las carencias que hay en Cuba como una manera de hacer negocios. Como les decía al inicio de este video. Cuando no había ropa, era el envío de ropa, de calzado, el envío de medicinas, o si no, salir de Cuba e ir a México a comprar aires acondicionados cuando no se vendían en Cuba, televisores, electrodomésticos, en fin. Esa es una historia vieja que todos ustedes conocen muy bien. Luego comenzó la paquetería, las empresas de paquetes, de envío de paquetes y de remesas. Y ahora yo les garantizo a ustedes que esto se va a poner de moda porque es que ya en Cuba se puede decir que lo que tenemos son alumbrones. Ya tener corriente es una característica de la clase alta. Como mismo antes eran los carros o las motos y tener dólares, bueno, pues ahora es tener corriente. Para ser más específicos, tener una planta en la casa. Yo estuve leyendo los comentarios que ustedes me dejaron en una de las publicaciones en el canal principal, si no me equivoco, y en este también, que les he puesto videos sobre esto, sobre el costo de la instalación de paneles solares como tal, de mejorar el sistema eléctrico y utilizar la energía solar, y me estuvieron comentando que es bastante caro y va a ser una cosa muy difícil de implementar en Cuba. O sea, que las personas mayormente utilizarán estos equipos cuando se los traigan. La solución perfecta para cuando hay corte de luz. Generador eléctrico de batería Forza. Dentro de su caja encontrarás el manual, el cable de poder y un adaptador de corriente. Puedes utilizarlo dentro y fuera de casa, para uso en la oficina o para actividades al aire libre. Perfecto para conectar electrodomésticos pequeños, refrigeradora, televisor, cámara, luces, laptop, taladro y mucho más. Tiene una capacidad de 1200 watts y 10 puertos de salida. Funciona a 110 voltios. Además podrás cargarlo en aproximadamente 2 horas, con batería de hasta 48 horas para router. Escríbenos para más información. O seguramente en las tiendas en MLC los van a empezar a vender caros, como siempre. Y esto es importante porque yo sé que muchas personas que viven en Estados Unidos seguramente le van a querer mandar esto a sus familiares para que resuelvan. Y déjenme decirles que ya en Cuba se está convirtiendo en un negocio porque ya he oído comentarios sobre esto y algunas personas incluso me han dicho que a la hora de comprarlo allá afuera que se fijen bien en la calidad, porque hay algunos de estos equipos que son muy sencillos, que no pesan nada y bueno, me han dicho, y ustedes me van a rectificar en los comentarios, que le cojan el peso antes de pagarlo. Si es un equipo pesado es bueno, si no es pesado es una baratija. ¿Por qué? No sé todavía, no entiendo de esto, pero déjenme saber ustedes en los comentarios. El primer cliente que yo tuve cuando yo empecé en el negocio de la renta hace muchos años atrás, el primero, me dijo que cuando solo hay una opción, siempre es una buena opción. No se entiende muy claro, pero yo se lo voy a explicar. Es que cuando en un país como Cuba, donde no hay nada y todo es monopólico, hacer un negocio siempre es una buena opción. Es poco ético.
es poco ético, crear un monopolio es poco ético. Por ejemplo, el monopolio de las comunicaciones, donde hay una sola compañía de telecomunicaciones, es poco ético, pero para los dueños de la compañía es un buen negocio. Entonces, ¿por qué toco este tema? Porque esto también pasa con las MIPYMES, con las remesadoras, con las empresas que envían paquete, y entonces como la competencia va a ser poca, los precios de estos equipos seguramente van a estar carísimos. Estos días es posible que les hable un poco sobre mi apreciación de lo que va a pasar en Cuba, según la historia que nosotros tenemos ya y las características de nuestra sociedad. Las características de esa mentalidad que se nos ha inculcado durante más de 60 años ya, que nos han llevado a donde estamos hoy. Coge este dinero y ve al copa y cómete comida, anda. Ve y deja eso, no te comas eso, que eso te va a enfermar, mi niño, ve. Ve y coge dinero y come comida allí. Dale, Pipo, dale, que te vas a enfermar, eso está podrido. Pipo, mira, ve y cómprate algo allí en el copa, dale. Ahí en el kiosco, ve. Eso te va a podrir el estómago, Pipo. Te vas a enfermar, mi niño. Así que, nada, quería mostrarles el nuevo negocio que se viene. Ojalá nunca el nuevo negocio sea enviar palos para hacer fuego en las cuevas. Ojalá que no lleguemos a ese nivel. Pero bueno, lo que falta es poco, la verdad. Porque con estos apagones, y yo siempre les digo, yo no le veo solución a este problema. No le veo solución primeramente porque no hay dinero, porque se ha invertido mal, se ha puesto en lo que no se tiene que poner. Porque no hay interés, sencillamente porque no hay interés. Porque con el costo de uno de esos hoteles que se ha construido, es posible que se hubiera solucionado el problema, o al menos parcialmente. Bueno, nada, déjenme leer en sus comentarios aquí abajo lo que piensan. Les prometo videos sobre la situación de Cuba y a dónde puede llegar esto. Suscríbanse si no lo han hecho aún y compartan con sus amigos y familiares. Si van a mandar una cosa para Cuba, fíjense la calidad, por favor, para que no le manden a su familia cosa que le dure poco tiempo y después su familia siga sin corriente. Los quiero, nos vemos dentro de unos días por acá.